y he titulado el tema El ser y el hacer para que el Evangelio prospere. Amén. Dios esté viéndonos ahora. Dice el versículo 1, léanlo de la Biblia, por favor, no esté en la pantalla, yo sé que se han mal acostumbrado, pero bueno, van a tener que abrir la Biblia. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren qué saludo y miren qué introducción poderosa. Es un saludo poderosísimo de Pablo. Y aquí está con sus amigos, colaboradores, compañeros de milicia. En este sentido vamos a ver el primer título: debemos estar muy bien para que el Evangelio prospere. Pero ¿qué pasa si estamos muy mal? El Evangelio se frena, el Evangelio es postergado. No puede prosperar el Evangelio cuando hay malestar, cuando hay amargura, cuando hay pecado. Y por supuesto tenemos que ver esto. En primer lugar, Pablo aquí demuestra que estaba lleno de Dios. Lleno de Dios. ¿Por qué? Porque su saludo involucra a los miembros de su equipo, pero también menciona a Dios Padre en el Señor Jesucristo. Gracia y paz, que todo depende de Dios, porque Dios es quien da la paz, Dios es quien da la gracia. Y luego habla de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, como poniéndole una firma a este punto. Y tenemos que pensar con sentido común, que es obvio que no podemos pensar que el Evangelio va a prosperar si nosotros estamos mal. Por lo menos la obra que dependa de nosotros. La obra que depende de Dios va a prosperar siempre, pero la obra que depende de nosotros está limitada por nosotros mismos. Eso lo tenemos que saber. Podemos predicar o no, pero la gente va a recibir un mensaje igual de parte de nosotros. Porque la gente va a decir: este está hablando, pero habla como un teórico, porque no veo la práctica de lo que está diciendo en su propia vida. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí Pablo estaba lleno de Dios, lleno de Dios. Y si estaba lleno de Dios, tenemos que entender que estaba lleno de gozo, lleno de paz, lleno de equilibrio, lleno de esperanza, lleno de fe. Y a veces, ¿de qué nos llenamos nosotros? ¿De qué nos llenamos? Porque todo eso va a fluir, todo eso va a salir. Y aquí me llama la atención y quiero remarcarlo. ¿Por qué? Porque Pablo dice: Silvano y Timoteo, uniéndose en este equipo poderosísimo para extender el reino de Dios, y hablan cosas santas, hablan cosas poderosas de parte de Dios. Y yo las creo, porque si vos lo decís por fe, Dios te bendiga, Dios va a bendecir a quien estás bendiciendo vos. Ahora, si lo decís como un cliché o algo que se te ocurrió, como diciendo todos los días, le voy a decir yo. Vieron que los presidentes, algunos, no todos, Dios te bendiga, Dios les bendiga. Bueno, uno se pregunta: ¿qué Dios será? Pero cuando nosotros damos bendiciones, sabemos de dónde proceden. Y Pablo acá estaba lleno de Dios, estaba lleno de paz, lleno de gozo, lleno de gracia. Y la pregunta es: ¿de qué estamos llenos nosotros? Porque todo eso va a fluir, todo eso va a darse a conocer por quienes nos van a escuchar y van a estar recibiendo el mensaje. Este es lo que Pablo hacía en esta iglesia, a la cual elogiaba mucho, porque toda la carta se la pasa elogiando a los tesalonicenses. La segunda cosa es gratitud, lleno de gratitud. Y bueno, la gratitud es algo glorioso. Miren lo que dice el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. También es un motivo muy grande de gratitud que tenía Pablo. Y todo eso fluía. Estaba agradecido por la iglesia. Doy gracias a Dios por la iglesia, doy gracias a Dios por mis hermanos, doy gracias a Dios por la célula. Eso elimina quejas. La célula que me toca. Alguien me dijo, no en esta iglesia,
Si fuera en esta iglesia lo hubiera dicho igual, pero no fue en esta iglesia, porque yo estaba visitando una iglesia y me dijo, acá son todos carnales. ¿Qué significa que son todos carnales? Que no son espirituales. Obvio, porque es lo opuesto. Y de una persona carnal solamente se espera el mundo y las cosas de este mundo. Y así la obra de Dios nunca puede prosperar. Por eso Pablo estaba lleno de gratitud, y su gratitud era a Dios, pero también me imagino que se lo decía a los hermanos. Gracias a Dios porque sos miembro de esta iglesia, gracias a Dios porque estás en esta iglesia, gracias a Dios porque estás sirviendo a Dios. Yo me imagino que Pablo vivía con una permanente gratitud. Y la pregunta es, ¿lo hacemos nosotros? La gente percibe que somos gratos a lo que nos toca vivir y a lo que hacemos ministrando a Dios, o puras quejas. Nosotros tenemos que ser agradecidos, y Pablo estaba lleno de gratitud. Y en eso Dios también remunera la gratitud, porque ve el gozo y ve que esta persona está sirviendo a Dios y lo hace con gratitud. La tercera cosa fundamental que tiene que ver con estar bien es con mucha oración. Pablo dice en el versículo 3, mirad, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. También estaba lleno de gratitud. Te das cuenta que esto elimina la queja, pero también estaba lleno con mucha oración, porque dice, acordándonos sin cesar, eso es constantemente, frecuentemente, todo el tiempo. Y nosotros tenemos motivos para interceder. Ahora tenemos que interceder por la familia de Eva, para que Dios les consuele, pero también de la familia de María Rosa, por todos los problemas y las situaciones que hay en la vida de la iglesia, que nosotros nos hagamos eco y que podamos interceder. Y qué lindo es cuando uno ve los mensajes circulando en las redes de toda la iglesia, donde hay un motivo de oración y se está apoyando en oración. Es glorioso. Es muy importante porque esa es la iglesia que está moviéndose. También cuando los miembros líderes o los que se acuerdan y apoyan al líder y quieren sacar fotos de los eventos y los mandan, eso también circula por toda la iglesia. Y eso es glorioso porque muestra la actividad de la iglesia más allá de la reunión que podamos tener, y que hay muchas actividades también. Y en cuarto lugar, esto me llamó mucho la atención, pero prestes también atención y nota, el versículo 4, con conocimiento. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Tenés alguna otra versión por ahí? ¿Estás manejando alguna otra versión? Yo estoy con la Reina Valera. Pero Pablo acá me llama mucho la atención y me hizo pensar mucho esto. Porque nosotros tenemos que llegar al nivel de saber cuáles son las elecciones de los hermanos. No estoy hablando de elegir a un candidato. Estoy hablando de las elecciones de vida. Porque nosotros diariamente elegimos y diariamente desechamos. Diariamente preferimos y por supuesto lo contrario. Y Pablo dice aquí, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Sabes lo que significa? Que Pablo sabía bien quiénes eran los hermanos en Cristo y quiénes estaban involucrados en la iglesia de Jesucristo. Y eso para un líder es fundamental, porque vos tenés varias elecciones. Ya ahí la Biblia nos enseña que vos podés elegir al diablo o a Dios. Podés elegir el mundo o la iglesia. Podés elegir la carne o el espíritu. Podés elegir vivir en santidad o vivir en pecado. Bueno, son elecciones. Y nosotros tenemos todos los días esas
posibilidades. Y Pablo parecía que tenía un fichero claro de saber quiénes eran las personas que estaban involucradas en la obra de Tesalónica. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Podían dar afirmaciones, es decir, yo sé que esta persona prefiere a Cristo, no prefiere a Dios. Yo sé que esta persona prefirió a la iglesia, no prefirió el mundo. Bueno, vos te das cuenta de esas elecciones. Y para un líder es fundamental saber qué elecciones tienen los miembros. Porque no vayas a poner a alguien que tiene una elección por Satanás, porque en aquel entonces se encubrían las malas personas dentro de la iglesia. Y Pablo dice, son perros que quieren devorar el cuerpo. O son falsos profetas. Como dice que se disfrazaban de cordero, pero eran leones o lobos. Bueno, nosotros tenemos que saber cuáles son las elecciones. Hoy le dije justamente a una persona a la cual estoy evangelizando, hermano, le dije hermano por decir hermano, pero un término, porque él me llama hermano, digo, vos ya elegiste. Sí, elegí, me dice, con mucha convicción, pero ya no quise seguir porque si no íbamos a estar como confrontando en una controversia y él no me estaba entendiendo. Pero vos me entendés, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber como líderes qué eligen los hermanos, qué elección tienen los hermanos. Porque si vamos a citar un ejemplo muy burdo, hasta tonto podría decirse, pero hay un partido de Boca y el hermano faltó al culto, teniendo 4 cultos y un montón de congregaciones, y dijo, voy a priorizar el partido de Boca. Bueno, ahí te das cuenta que eligió otra cosa. Hay muchas formas de darte cuenta. Y por supuesto Pablo sabía perfectamente las elecciones que hacían los hermanos y era motivo también de oración, pero en el caso de Pablo relacionado con Tesalónica, de muchísima gratitud, porque evidentemente para que el fruto se mantuviera por la evangelización que hizo Pablo tan breve en Tesalónica, se nota que fue muy efectiva. ¿Por qué? Porque fueron frutos de gloria y Pablo está aquí elogiándolos y felicitándolos, y después más adelante en el capítulo 2 va a dar las razones de por qué él fue próspero en la evangelización. Ya lo van a ver cuando lleguemos a ese punto. Entonces, debemos estar muy bien nosotros. No podemos estar mal. Si queremos ganar gente para Cristo, tenemos que asegurar que nuestra vida está en plenitud. Vida abundante. Señor, tengo un montón de dramas, tengo un montón de problemas, pero los pongo en tus manos. Vengan a mí, dice Jesús, yo los haré descansar. Bueno, yo voy a Jesús y te doy mi paquete, te doy mi mochila y descanso en fe. Miren, a veces yo encuentro hermanos que son viejos de iglesia, por no decir de muchos años, porque son de muchos años, y me dicen, estoy estresado, estoy agotado, muy la hora que termine el año. Ay. Bueno, falta aprender a descansar en Dios. Que Dios te presenta mis cargas, y Dios toma nuestras cargas. Sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con la acción de gracias. Pero si agradecéis anticipadamente, lo tenéis que hacer por fe y no como un acto religioso. Dice el texto bíblico que tenemos que ser agradecidos después que le pedimos a Dios por nuestras necesidades. Pero es gratitud que garantiza la acción poderosa y milagrosa de Dios a favor de lo que nosotros le estamos pidiendo. Por eso tenemos que tener fe para vivir y fe para vencer. Amén. Por eso tenemos que vivir una vida en Cristo, por supuesto, abundante. ¿Hay alguno que no entiende esto que estoy diciendo?
Bueno, me imagino que lo están entendiendo todos, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle a Dios. Si necesitamos pedirle misericordia, le pidamos misericordia. ¿Sabes cuándo le tenés que pedir misericordia? Cuando sabes que Dios te va a dar un chachaz porque hiciste algo equivocado. Porque la misericordia es que no nos castiga Dios como debiera castigarnos. Y la gracia es que Dios nos regala cosas que nosotros no merecemos. Pero aún si queremos pedirle a Dios un milagro y sabemos que hemos cometido errores o pecados, podemos pedirle a Dios misericordia para que Él renueve nuestra vida y la llene de su presencia. Amén. 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 Debemos hacerlo muy bien a la manera de Dios. Ser y hacer. Debemos hacerlo muy bien, pero a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y aquí se notan los frutos. Miren lo que dice el versículo aquí 5. Ese está en la pantalla. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Este texto lo tendríamos que leer de nuevo. Permítanme. Pues nuestro evangelio, miren, Pablo se adueñaba del evangelio, era tan suyo, estaba tan compenetrado y sabía bien lo que hacía, no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Eso es fe. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Si aquí Pablo dice que él no fue con el Evangelio meramente hablado, habla de que hizo muchas cosas. Él tuvo buenas obras. Él hizo cosas que ahora está resaltando. Y por supuesto, está hablando del poder del Espíritu Santo. Y gloria a Dios por aquellos que creen en el poder del Espíritu Santo y se encomiendan a Él para que los use. Nosotros tenemos que aprender a encomendarnos al poder del Espíritu Santo. Hasta podemos predicarlo, pero no vivir poderosamente. Podemos enseñar sobre el Espíritu Santo, pero no vivir poderosamente. Y una de las primeras cualidades que el Espíritu Santo provoca en la vida del creyente, ¿cuál es? Poder. Recibiréis poder. Así que recibí el poder por medio del Espíritu Santo. Y cuando vos tenés poder, Dios empieza a fluir a través de tu vida. Y dice, no fueron palabras, sino viví e hice cosas por medio del poder del Espíritu Santo. Y quiero Dios que levante a muchos poderosos en esta iglesia, no en la carne, sino en el Espíritu. Que salgan al mundo a conquistar, creyendo de que el poder del Espíritu Santo los va a utilizar y que les va a poner palabras y que les va a dar dones y que les va a dar todo lo necesario para que venzan en todo lo que hagan y emprendan. Amén. Por eso, si atribuimos el poder al Espíritu Santo, Él va a fluir en nuestra vida y va a empezar a hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Y cuando Dios actúa, multiplica y acelera todo de una manera exponencial. Pero si lo hacemos en la carne, es rutina, religión, chatura, mediocridad, aburrimiento, hasta quejas y rutina agobiante y maligna y pecaminosa, que hace que nosotros estemos conformes cuando no lo tenemos que estar. Por eso aquí Pablo dice, pero nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder. O sea que pensemos más allá de las palabras. No es el mensaje, es la vida lo que está haciendo referencia a Pablo. Porque estaba involucrado en un lugar
donde la gente lo veía. Imagínense que vieran a Pablo chato, mediocre, aburrido, caminando con la cabeza gacha como de un fracasado, o quejándose o amargado, que estuviese todo el tiempo sin dar gratitud a Dios. Imagínense, no hubiera prosperado el Evangelio en Tesalónica, no hubiera logrado nada de estos frutos gloriosos que se ven a continuación. Debemos ver los frutos de nuestro trabajo en Dios, por lo menos algunos, no digo todos, pero algunos sí, porque eso es lo que va a dar el verdadero sustento a la obra de Cristo y la extensión del reino. Y presten atención, por favor, miren lo que dice aquí en el versículo 6. El primer fruto es la imitación, dice en el versículo 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, fíjense, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. La imitación es el primer fruto, pero no una imitación, miren, sino una imitación de vida cristiana, una imitación de acciones contundentes cristianas, una imitación fiel, fidedigna de lo que el apóstol Pablo hacía, porque la gente lo veía orar y oraba, lo veía reprender demonios y reprendía demonios, lo veía aconsejar y aconsejaba, y lo veía ir y venir y ganar gente para Cristo, y la gente lo imitaba de esa manera. No estoy hablando de imitar gestos. Yo me acuerdo que había una persona que imitaba mis gestos aquí, y yo me acuerdo que hacía así. Hubo un tiempo que hacía así, y me empecé a dar cuenta que una persona hacía exactamente igual. Esa persona no está en la iglesia, no está en la iglesia. Otra persona imitaba al líder, se compró hasta una carterita igual y andaba exactamente, era la imitación del líder. No me estoy refiriendo a esas imitaciones, estoy refiriéndome a la imitación de ganar gente para Cristo, de orar, de extender el reino, de reprender demonios, de interceder, de hacer la vida y obra de evangelistas. Amén. No te imaginas cómo Dios te va a levantar como ejemplo para tu familia en primer lugar, pero también para tu rama celular y por supuesto para la sociedad. Y nosotros tenemos que convertirnos en ejemplos intencionales y decirnos a nosotros mismos sin ninguna pretensión de vanidad ni de vanagloria: yo quiero ser un ejemplo de Cristo para que otros sepan de Cristo. Porque si no lo sos intencionalmente, vas a vivir una vida descuidadamente, vas a vivir una vida natural como cualquier mundano la vive, y vivís una vida que pasa y corre sin influenciar a nadie ni ser ejemplo para nadie. 3. Palabra, otro fruto glorioso, versículo 8, mirá lo que dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, podría subrayar allí, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren, era impresionante esto. Pablo estaba agradeciéndole a los tesalonicenses de que la misma palabra de Dios que ellos predicaban, ellos mismos la hacían circular. La palabra no quedaba presa, la palabra corría. Y nosotros tenemos que hacer correr la palabra. Es la palabra de Dios la que hace que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea útil, que nuestra vida crezca y sea transformada por el poder del Espíritu Santo. A veces nosotros no damos esta posibilidad. Tenemos una radio y doy gracias a Dios por el ministerio radial, pero no lo estamos usando para que circule la palabra de Dios. Escuché que una hermana de acá, de una rama celular, vino, y hay algunas aquí. A ver, levanten la mano los que están viendo la radio.
Levanten la radio a que están respondiendo de la madrugada. Hay 3, y bueno, tienen que sumarse más, muchos más. Y tenemos que aportar porque tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio y hacer que, aquí también, ¿no? ¿Cuánto estás con el programa todavía? Bueno, que la palabra de Dios circule y también corra. Pero palabra. 4. El mismo versículo 8 nos habla de la fe. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, ya lo dijimos, no solo en Macedonia y Acaya, fíjense, iban influenciando otras localidades, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Y qué significa que la fe en Dios se extienda? Que la fe en Dios sea notoria. Creo que Jesús se maravilló por la fe de algunos. Bueno, la fe es lo que nos hace permitir ver milagros, es lo que nos hace vivir la vida en una dimensión desconocida para mucha gente, porque mucha gente no vive en fe, vive en vista. ¿Se acuerdan del texto, verdad? Miren como diciendo, ¿qué está hablando el pastor? Yo me perdí, pero yo sigo firme, porque sé lo que estoy diciendo. Y hay gente que no vive por fe, vive por vista. Es decir, que todo lo que termina se ve, está cuantificado. Pero los que conquistan, los que avanzan, los que extienden el reino, tienen fe para creer que Dios está abriendo puertas, que Dios está aderezando mesas, que Dios ya preparó todo de antemano de que el mundo fuera el mundo para que nosotros solamente marchemos y conquistemos y avancemos sin parar. Amén. Por eso aquellos que dicen yo quiero abrir una obra en tal lado, pero gloria a Dios. Pero primero, ser testimonio de fe. Primero, mostrar una vida que agrade a Dios y que muestre el testimonio de Cristo lleno de gratitud y de oración en tu vida, sabiendo lo que estás por hacer y que tenés convicción de hacer. ¿Amén? Amén. Porque a veces parece como que todo lo que sabemos hacer tiene que ver con el mundo. Podemos saber hacer negocios, podemos saber contratar un trabajo, podemos saber un montón de cosas. Pero en la iglesia y en la obra de Dios se trata de ganar almas para Cristo. Y cómo podemos hacer que la obra de Dios prospere, porque Dios nos va a prosperar. Eso es lo que veía Pablo. Pablo estaba enfocadísimo. 5, servicio. Miren lo que dice el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios y para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos mismos nos cuentan de cómo te convertiste. O sea que tu testimonio fue conocido y la gente quedó impactada. Y la gente dice, fulano aceptó a Cristo, pero vivía una vida de pecado, de drogas, de miseria, de robos, de prostitución, pero hoy es un precioso siervo de Cristo. Y eso impactó, eso hizo que el pueblo conociera a quien tenía enfrente. Y nosotros tenemos que servir. Dice, te entregaste al servicio del Dios vivo. Es decir, antes servíamos al mundo y a Satanás, pero ahora servimos a Cristo. Es un servicio el que le prestamos a Dios para la extensión de su reino. Y yo te quiero invitar, iglesia, que te preguntes si realmente estás queriendo servir a Dios, porque te dije algo y lo repito con énfasis. La obra de Dios depende de los llamados que han obedecido el llamamiento de Dios, no de cualquier persona, de los que han dicho, heme aquí, Señor, utiliza mi vida, quiero serte útil. Bueno, Dios enseguida te capacita, te añade, te empieza a transformar y empieza
a confirmar tu ministerio. Pero si no lo decís nunca a Dios eso, Dios no te va a forzar y te va a dejar en la comodidad, en el conformismo o en la religión donde vos te acostumbrás a cumplir horarios y diferentes actividades que tienen que ver con reuniones, nada más que eso. Pero no hay un fruto de gloria que dé avance y conquista en el reino. Y por último, esperanza. En el versículo 10, otro fruto. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No sé si te das cuenta que estos son frutos gloriosos. Y Pablo los tenía cuantificados, por eso los describe y los describe aquí. Y nosotros tenemos que aprender esto también. ¿Qué frutos estamos viendo en la gente que nos rodea? Vemos una imitación de Cristo, vemos que está queriendo ser cada vez más parecido a Cristo, vemos ejemplo en su vida para que otros digan realmente cómo cambió. Llama la atención su vida. Uy, yo lo conozco de antes, pero ahora mirá. Y eso es maravilloso porque vemos un precioso ejemplo de Cristo en personas que se entregan a servirlo. Palabras. También tenemos que ver, tiene que correr la palabra. Qué lindo que los hermanos aprendan la Biblia, aprendan a predicar, aprendan textos bíblicos de memoria, aprendan nuestros hijos, nuestra familia, en primer lugar. Y vos como líder, papá, líder, tenés que supervisar eso también y orar por eso. Días atrás yo tuve una entrevista con una persona que está afectado muy mal con una familia que está en peligro y esta persona me reconocía de que se había descuidado mucho. Y yo le preguntaba, ¿estás orando con tu familia? No, hace mucho que no. Pues tenemos que estar orando, tenemos que estar pidiendo que Dios esté interviniendo, tomando control, dominio. Y eso es una oración permanente para que la gloria de Dios esté manifestándose en el seno de nuestra casa. Amén. Y por supuesto la fe descolla, la fe es notoria, la fe maravilla a Jesús, de aquellos que tienen fe para creer que para Dios no hay nada imposible y todo lo podemos en Cristo. Amén, que nos fortalece. Por último, la esperanza viva. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la esperanza gloriosa. Pero la fe no viene sin fe. La esperanza no viene sin fe. Por esta iglesia vamos a orar para que Dios nos ayude a estar bien en Cristo, con Cristo y en plenitud, vida abundante. Ese es el estándar de vida. He aquí, yo les doy vida abundante, dice Jesús. Pero el diablo no. El diablo les quiere robar la felicidad, el gozo, la paz. Pero yo les doy vida abundante. Así que, si vos tenés un problema, venía Jesús. Si tenés una carga, venía Jesús. Si tenés una circunstancia que te está oprimiendo y entristeciendo, venía Jesús. Él ofrece milagros. Vengan a mí, yo los haré descansar. Por eso, fuera el estrés, fuera el desgaste, fuera el desánimo, fuera la depresión. Y nadie dice amén, amén. Así que lo digo de nuevo. Fuera el estrés. Fuera la depresión. Amén. Gloria a Dios. Déjame orar, por favor. Señor, gracias te damos porque eres un Dios bueno en gran manera. Y estamos profundamente agradecidos por tu gran amor. Y nos has convocado en este día tan particular. Bendice a quienes estén aquí, pero a todos los que nos están siguiendo por internet, también que les alcance tu bendición. Guárdalos de todo peligro, de todo mal. Ayúdalos a discernir los tiempos y las sazones, como dice tu palabra, y que puedan vivir una vida de victoria, una vida de poder, siendo de gran bendición para todos los que les rodean y principalmente para su familia, para que toda su familia llegue al conocimiento de Jesucristo y todos podamos decir, al igual que Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, levanta un pueblo poderoso en el nombre de Jesús
y que podamos extender tu reino sin ninguna limitación. Y levanta de aquí obreros, siervos y hermanas que van a estar dispuestos a servirte con gran diligencia y corazón. Gloria sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.